Shalom, Jehová. Es una bendición estar más con ustedes. Esta ocasión para hablar una vez más de la sexta parashá, según el calendario bíblico hebreo. Y esta ocasión pues tiene lugar la parashá titulada Toldot. Toldot en el hebreo prácticamente lo que significa es descendientes, generaciones o crónicas. Y esta ocasión, bueno, aquí abajito van a estar ahorita acomodadas las aliyahs de la Torah, el maftir y la haftarah, que ustedes pueden darle lectura con tiempo o alternadamente conforme vayan viendo este estudio de las escrituras. La lectura de la Torah en esta parashá está prácticamente basada en el libro de Bereshit, en Génesis, desde el capítulo 25 hasta el capítulo número 28. Son aproximadamente 3 capítulos los que se están empleando para el estudio de la parashá del día de hoy, o de la porción de las escrituras de este Shabbat. Vamos a ir estudiando esta ocasión, esta parashá, de una manera detenida. Bueno, yo espero que al final de cuentas no hagamos tanto tiempo en el estudio, porque vaya, a veces uno quiere ser breve, conciso en cuanto a los puntos principales, pero prácticamente estudiar la parashá es información abundante. Hay tanto de qué compartir y tanto de qué hablar, que por más que a veces uno quiere comprimir la información, pues no resulta nada sencillo. Es una tarea bastante difícil, pero pues para ello vamos a dar inicio a partir de este momento con el estudio de las aliyahs. La primera aliyah de esta parashá Toldot nos enfoca prácticamente en Génesis capítulo 25, versículo 19, a partir del versículo 19 hasta el capítulo 26, versículo número 5. Esta parashá empieza diciendo que Isaac tenía 40 años cuando él tomó por esposa a Ribka, o conocido en la versión Reina Valera como Rebeca. Y la Torah nos cuenta que Rebeca tenía un problema físico, un problema que era estéril. No podía tener hijos, no podía tener toldot, o sea, descendencia. Y esta ya empieza hablándonos que Isaac hace una oración al Eterno, pidiendo misericordia, pidiendo el favor del Eterno para con su esposa, para que ella pueda tener descendencia. Y aquí podemos notar algo muy importante, empezando esta aliyah. Lo que podemos notar aquí es que vemos a Isaac orando, clamando a Hashem por un asunto que prácticamente es propio, su familia. Pero si nosotros analizamos esta porción, ese segmento de las escrituras, podemos ver que Isaac no estaba del todo orando para sí mismo o para un beneficio propio, sino que vemos a Isaac pidiendo al Eterno para que se cumpla el propósito por el cual él fue llamado. Isaac conocía perfectamente todas las promesas que el Abba Kadosh, el Padre Eterno, le había hecho a su padre Abraham. Las conocía muy bien porque Abraham se las había compartido. Le habló acerca del Todopoderoso y le habló acerca de las promesas que el Eterno había establecido sobre él y sobre su descendencia. Entonces cuando nosotros vemos a Isaac orando por Rebeca para que pueda tener un hijo, no solamente por cuestión personal, sino que realmente Isaac lo que estaba pidiendo al Eterno era que cumpliera el propósito por el cual él estaba en la tierra. Es decir, oraba por la causa del Eterno y para que el propósito del Eterno se cumpliera a través de su vida y a través de la vida de su esposa Rebeca. Y eso tiene mucho que ver con nosotros, porque a veces nosotros acostumbramos mucho a pedir al Eterno cosas que tengan que ver con nosotros, y rara vez pedimos o intercedemos por la necesidad de otra persona, por un segundo o por un tercer personaje en nuestras vidas. Y también rarísima vez uno ora para que el propósito divino pueda cumplirse en nuestras vidas. Isaac sabía que el Eterno tenía un propósito para su vida, y su propósito era que él tendría descendencia y que su descendencia llegaría a ser grande, una nación fuerte y poderosa. Y entonces cuando Isaac ora al Eterno para que tenga Rahem, misericordia de su mujer Rebeca, Isaac está pidiendo al Eterno que continúe aquel llamado, aquella promesa que él le había hecho directamente a Abraham.
Ahora, en esta línea también se nos revela que el Eterno tuvo misericordia de Isaac y le revela que dentro de Rebeca hay dos reinos, hay dos naciones y que el mayor servirá al menor. La Torah aquí no nos indica exactamente cómo fue que el Eterno le dio a conocer esta información a Isaac. Pero el Midrash explica que para tener una respuesta en cuanto al por qué Rebeca se sentía tan mal y había ese tipo de dolores, de malestares en su cuerpo, el Midrash dice que ambos acudieron a Moriah, al monte Moriah, que se encuentra en Jerusalén, y que ahí consultaron con Shem, el hijo de Noé, y que fue él quien recibió de parte del Todopoderoso la revelación que indicaba que dentro de Rebeca habían dos naciones grandes, fuertes y poderosas que aún sin haber nacido todavía ya peleaban dentro de sí. Y estamos hablando de Esaú y de Jacob, obviamente. Entonces, a final de cuentas, Esaú y Jacob vienen naciendo aproximadamente cuando ya Isaac tenía 60 años de edad. ¿Qué nos quiere decir esta información de la Torah? La Torah es muy precisa. No hay ningún dato en ella que sea irrelevante. Todos los datos que nosotros vemos en la Torah tienen una importancia y tienen una gran enseñanza para nuestras vidas. Aún las letras más pequeñas, las chot, aún las letras más grandes, aún cualquier aspecto que usted lea en la Torah tiene un significado. Y si la aprendemos a estudiar desde su connotación hebraica, desde su lenguaje original, podemos encontrar grandes riquezas. Y aquí hay una riqueza grande que podemos entender, que cuando Isaac comenzó a orar por Rebeca para que ella pudiera tener descendencia, hasta el tiempo del cumplimiento, cuando nace Esaú y Jacob, fue un periodo aproximadamente de 20 años que Isaac emprendió de su vida para interceder al Eterno por su esposa. Eso es una gran lección para nosotros en nuestros tiempos, de que a veces queremos que el Eterno obre en nuestras vidas con una sanidad, con una petición que le tenemos o porque estamos intercediendo por otra persona, y queremos que Él actúe rápido, que Él trabaje a nuestra manera y que Él se mueva conforme a nuestros deseos. Pero lo que realmente debemos de aprender es, como decía Melech David, el salmista: pacientemente esperé en Adonai y Él me escuchó y me libró de mis temores. La paciencia es una gran virtud que ha caracterizado tanto a los patriarcas de Israel como muchos siervos del Eterno, al mismo Mesías. Porque es cuestión importante que tengamos paciencia para aprender a recibir la respuesta de Hashem. Así sea un sí, así sea un no, así sea un más adelante. La paciencia es un factor que nos hace diferentes y que nos hace especiales. La paciencia también es un fruto que otorga el Espíritu del Eterno a nuestras vidas y que lo germina dentro de nosotros, dándonos un testimonio de que somos realmente hijos del Eterno. Entonces aquí vemos una gran paciencia de parte de Isaac, orar desde los 40 años, y que su oración tenga una respuesta hasta que él tenía 60 años. Pasaron 20 años de su vida, pasó 20 años de su existencia clamando a Hashem para que le diera respuesta a su petición, a su anhelo, y por fin llegó la respuesta. Esto quiere decir que no importa el tiempo que nosotros nos tardemos, ni el tiempo que tengamos orando por alguna petición especial o por alguna circunstancia, siempre va a llegar el momento especial y el Eterno sabe cuándo actúa. Nunca va a ser antes, jamás será después, sino exactamente dentro del tiempo preciso. Y luego nosotros podemos ver en esta leyá también, en esta primera leyá, que nos explica que Esaú se hizo hombre fuerte y cazador. Por todo lo contrario, Jacob, dice la Torah, era hombre que habitaba en Mishkan. La palabra Mishkan es lo que se traduce comúnmente en Reina Valera y otras versiones como tiendas o tabernáculos. Cualquiera diría en una lectura llana y pasajera de esta porción que Esaú era un tanto más aguerrido y Jacob era un chico mucho más tímido, como si Jacob fuera un chico de hogar. Realmente las cosas no son así. Cuando nosotros estudiamos un contexto hebraico, raíces hebreas de las escrituras, podemos llegar a comprender a la luz de la Torah y del resto del Tanaj y del resto de todas las escrituras que el Mishkan o el tabernáculo o la morada, la casa, es un ícono o es una representación de estar dentro de la bendición del Eterno, estar bajo la cobertura del Eterno.
Muy posiblemente lo que David decía, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Entonces, cuando nosotros vemos que Jacob era un hombre apacible, quieto, que habitaba en Mishkan, que habitaba en tiendas o tabernáculos, lo que la Torah nos está explicando no era que Jacob era un chico tímido y que se la pasaba todo el tiempo encerrado sin hacer nada. Lo que realmente nos revela es que Jacob era un hombre estudioso de la Torah, un hombre que dedicaba grandes tiempos para estar en intimidad y en comunión con el Todopoderoso, y que gran parte del tiempo que pasaba dentro de las tiendas era recibiendo instrucción directa de su madre e instrucción directa de su padre, de Ribca y de Isaac. Esto quiere decir que en cierto modo Jacob llevaba una ventaja a su hermano Esaú. Mientras Esaú pasaba el tiempo en el monte, en el campo, cazando animales, Jacob pasaba la mayor parte del tiempo estudiando cada uno de los mandamientos que el Eterno había hablado directamente a su abuelo Abraham y después a su padre Isaac. Esta primera ley ya termina diciéndonos en el Bereshit 26:5 que Abraham escuchó la voz, la palabra voz en el hebreo es kol, es las pronunciaciones, quiere decir que Abraham escuchó la voz, las leyes, los mandamientos y los estatutos de parte de Dios. Uno puede preguntarse de qué manera Abraham puede escuchar la voz del Eterno, sus mandamientos, sus preceptos, todo lo que es su Torah, sus instrucciones, si de un modo o de otro todavía no era entregada la Torah al pueblo de Israel. Esto vino ocurriendo más de 400 años después, cuando Moshe subió al monte Sinaí y recibió de parte del Eterno la Torah. La palabra Torah realmente solamente significa instrucción o enseñanza. Entonces lo que este pasaje de Génesis 26:5 nos está diciendo en esta primera línea es que Abraham recibió instrucciones, Torah, directamente de parte de Dios, de Kol, de la misma pronunciación del Eterno, de las veces que el Eterno se le manifestó a Abraham o que habló con Abraham, es cuando Abraham recibió instrucciones de vida, de santidad, que él llevó a cabo y que siempre estuvo en total obediencia al Eterno. En la segunda ley, que la que se encuentra en el capítulo 26, del verso 6 al verso 12, nosotros podemos ver que el hambre visitó a toda la tierra, como también ocurrió en los tiempos de Abraham, pero en esta ocasión Isaac no se dirige hacia las regiones de Egipto, sino que se direcciona o se encamina hacia la tierra de Gerar, donde era rey Abimelech. Aquí podemos ver en esta segunda aliyah que Dios habla con Isaac y una vez más rectifica su promesa que había establecido para con Abraham. Dios le había dicho a Abraham que él sería padre de muchedumbres y que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra, que dentro de él había una gran nación fuerte, poderosa, con un gran ejército, y que de él saldrían reyes y sacerdotes. Esta es una promesa que el Eterno le había hecho a Abraham. Ahora en la tierra de Gerar, el Eterno Hashem se la promete o se la rectifica una vez más a Isaac para que él crea y que comprenda el propósito por el cual él ha sido llamado. En esta línea también vemos que Isaac intenta proteger a Rebca de la gente filistea, porque Ribka era una mujer demasiado bella y demasiado hermosa, entonces él miente diciendo que es su hermana y la protege para que nadie la tome como mujer y también para que nadie la atente contra su vida. Eso tiene un gran paralelismo entre patriarcas, entre Abraham e Isaac, porque Abraham también mintió en la tierra de Mitraim, en la tierra de Egipto, en cuanto a la procedencia de su esposa Sara. Él también había dicho que Sara era su hermana cuando realmente pues Sara era su esposa. Aquí también podemos ver a nosotros Isaac ocultando, omitiendo un punto muy importante en cuanto a Ribka, y dice que es su hermana. Y en esa tierra de Gerar nosotros podemos ver que cuando Isaac permanece fiel, firme, con su convicción bien puesta en el Eterno le responde con bendición y engrandece su vida en gran manera. Esto quiere decir que los hijos del Eterno, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, si nosotros permanecemos fieles y amamos su palabra y obedecemos su palabra, Él siempre va a respaldar lo que ella prometió.
que si nosotros obedecemos su palabra, entonces Él respondería de la manera en la cual nos daría bendiciones a manos llenas. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Isaac. Isaac se fue a la tierra de Gerar porque había venido un gran hambre sobre la tierra. Ahí permaneció fiel, ahí permaneció seguro de sus convicciones en el Eterno. Y el resultado fue que el mismo Eterno lo bendijo estando aún en una tierra ajena. Vamos a ver aquí. En la tercera aliyá y cuarta aliyá, yo les junté porque es poca información la una de la otra, es del Génesis 26, verso 13, y del 23 hasta el 29. Bien, aquí en esta porción, en esta tercera y cuarta aliyá, podemos ver que los filisteos tuvieron envidia del estilo de vida que Isaac tenía, porque Isaac estaba bendecido de parte del Eterno y no les gustaba pues la manera como él se encontraba bendecido, mientras los filisteos no tenían la misma bendición y no tenían el mismo estilo de vida. Entonces Abimelech lo que hace es despedir a Isaac de la región y que se retire porque los filisteos se molestan debido a la presencia de Isaac. Entonces nosotros podemos ver que en el proceso de esta tercera y cuarta liyá, que Isaac envía a sus servidores, a sus sirvientes, que caven un pozo para poder obtener agua y alimentar a su ganado y alimentarse a sí mismo, a su familia. Entonces vemos nosotros aquí que los filisteos obstruyen y pelean por esas aguas de ese pozo, alegando que son suyas. Entonces los sirvientes de Isaac avanzan más adelante, millas o kilómetros más adelante, y cavan otro pozo, así es, y cavan otro pozo para obtener agua, y también los filisteos allá van y obstruyen. Pero sin embargo, en la tercera ocasión, van los siervos de Isaac y le dicen que los filisteos son un obstáculo para escarbar pozos, porque se los quitan, porque hay riña, hay problemas. Entonces Isaac escarba por sí mismo un tercer pozo, y en este pozo no resulta ninguna riña, no hay ningún problema, y todo está en paz y todo está muy quietamente. Esto nos está revelando a nosotros, bueno, una gran verdad espiritual. El Midrash dice, en cuanto a estos primeros tres pozos que debían pertenecer directamente a Isaac, que son una representación iconográfica o una representación ilustrativa de los tres templos de Jerusalén. Que el primer templo representa al primer pozo. El segundo templo, el de los tiempos de Yeshua, representa el segundo pozo. Que ambos templos han sido obstruidos por los gentiles, derribados por los gentiles y detenidos por los gentiles. El primer templo de Jerusalén, construido por Salomón, fue obstruido por la mano de Nabucodonosor. El segundo templo, en los días de Yeshua, fue obstaculizado por la mano de la fuerza romana, del imperio romano. A la misma vez, como podemos tomar en paralelismo, los primeros dos pozos de agua que Isaac mandó hacer, los obstaculizaron los filisteos. Pero sin embargo, el tercer pozo que Isaac hizo por sí mismo, no hubo ninguna riña y lo pudo pertenecer, lo pudo retener en Beersheba, en los pozos de agua. De igual manera, el Midrash dice que el tercer templo tendrá la gloria misma del Mesías, y que no será obstaculizado por ningún gentil, porque Israel llegará a ser verdaderamente luz para las naciones. Y lo que vemos en esta tercera y cuarta liyá es que Isaac logra establecerse en Beersheba, y el Eterno una vez más aquí le bendice en gran manera. En nuestra quinta liyá del capítulo 26, versículo 13, 26, versículo 30 y capítulo 27 hasta el versículo 27, aquí podemos ver que Esaú tomó a los 40 años de edad a dos esposas, y eran exactamente cananitas, Judith y Basemat. Lo que aquí podemos ver nosotros y aprender es exactamente lo que el Eterno no quería para los descendientes de Isaac. El Eterno no quería que ellos tomaran mujeres de Canaán. Posteriormente, cuando el Eterno entrega la Torá de una manera oral y escrita en Sinaí, nosotros podemos ver que uno de los mitzvah, de los mandamientos que el Eterno establece,
es que los hijos de Israel no se podían allegar a ninguna mujer de las que estaban en Canaán, de Amón y de Moab, de las regiones que estaban, los países que estaban alrededor, sino que cada uno debía tomar entre sus clanes, entre sus tribus, eh, mujeres para poder tener descendencia, porque es muy importante el tener vínculo familiar con quien realmente tiene el mismo conocimiento de Torah y el mismo temor por el Dios eterno. Esto me hace pensar mucho en una porción de Birja Dashan, de los comentarios que hace el rabino Shaul, o mejor conocido como Pablo, donde él establece claramente que no existe ninguna comunión entre Yahweh y Bezebú, entre lo bueno y lo malo, ni entre la luz ni las tinieblas. Y hace Shaul, Pablo, una gran observación y dice, no os unáis en un yugo desigual. Esto quiere decir que para el verdadero creyente, el temeroso de Elohim, el hombre que teme el Eterno, la decisión de casarse y de llegarse a una mujer debe ser una de las decisiones más importantes de su vida. Isaac lo comprendía, Jacob lo comprendía, pero Saúl quizá lo sabía, pero no lo quiso comprender, porque vemos su reacción ahí en desobediencia y en rebelión, y tomó mujeres de las cuales estaba prohibido tomar, porque sabía claramente que esas mujeres podían orientarlo hacia la idolatría y apartarse por completo de los caminos del Eterno. Es por esa misma razón que Pablo establece de que el verdadero creyente, aquel que ama al Todopoderoso, va a buscar siempre una compañera que tenga temor por Hashem, que ame a Hashem por sobre todas las cosas, que sepa derramar su corazón y su vida por el servicio del Eterno. Y es muy importante para muchos de nosotros y para los jóvenes que andan empezando una relación de noviazgo, que piensen primero bien, que piensen dos veces antes de empezar una relación amorosa con una chica, que sea una mujer que tema al Eterno y sobre todo pues que le sirva y que le busque con todo su corazón. En esta quinta aliyá, nosotros podemos ver que Isaac manda llamar a Esaú en su vejez para entregarle una brajot, una gran bendición. Pues seguramente Isaac presentía que sus días ya se acercaban, sus días finales, ya no podía ver. Entonces manda a llamar a su hijo Esaú y le dice, ve y toma una de tus mejores casas, haz un guiso como me gusta, como lo preparas, me lo darás, comeré pan y vino juntamente con ello. Entonces daré mi brajot sobre ti en presencia de Adonai el Eterno y yo moriré. Esas palabras que Isaac decía directamente a su hijo primogénito Esaú, las escuchó Ribka. Y ella que amaba desmedidamente a su otro hijo Jacob, le llama rápido y le dice un sinnúmero de instrucciones que Jacob debe de seguir para poder tomar la bendición que le pertenece. A todo esto nosotros podemos ver que para esto Esaú ya había vendido su primogenitura, o más bien entregado todos los derechos de primogenitura a Jacob a cambio de un simple plato de lentejas. Bueno, lentejas o de un potaje rojo. La palabra rojo aquí que se emplea en la Torah es Edom. Por eso cuando Esaú se come ese plato rojo de lentejas, lo que se puede considerar y entender a simple vista es que Esaú es el padre de todos los edomitas, de la nación de Edom, del antiguo imperio edomita. Entonces, cuando llega el tiempo de entregar la bendición, la brajot, Jacob se adelanta juntamente con Rivka, preparan unos guisos especiales, unos cabritos, y Rivka lo que hace es, para poder lograr que su hijo predilecto, su hijo amado, tome la brajot que le pertenece a Saúl, ella coloca en el cuello y en las manos de su hijo todo el pelaje de los cabritos que ella guisó, para que cuando Jacob se acerque a su padre y lo toque y lo palme, pueda sentir los vellos en el cuerpo de Jacob como si éste fuera Esaú. Entonces, aquí podemos ver que Isaac come del guiso que hizo Rivka, bebe el vino, huele a su hijo, y en su creencia él cree que quien está en presencia de él otorgándole esas viandas, esos alimentos, es Esaú, cuando realmente dice la Torah que era Jacob disfrazado de su hermano, porque aún así todavía se puso las vestimentas elegantes de Esaú para poder desprender el aroma de su hermano y así poderle causar cierta confusión a Isaac.
De hecho, Isaac cuando toca a su hijo, le dice, ciertamente, pues es la voz de Jacob, pero son las manos de Esaú. Y come y consume pan y bebe vino, y en ese momento pronuncia una brajot, una gran bendición sobre la vida de Jacob, creyendo que era Esaú. Y establece, en la Torah nosotros podemos leerlo paulatinamente, que establece 10 recitaciones especiales sobre la vida de Jacob. Establece 10 puntos fundamentales, y uno de ellos es que su hermano y la descendencia de su hermano le servirán, estarán a su servicio. Entonces, aquí podemos ver que Isaac entrega toda su bendición directamente a Jacob. Cualquiera diría que de una forma o de otra, Jacob había engañado a su hermano o le había robado la bendición que no le correspondía originalmente. Pero si nosotros analizamos la Torah y regresamos un poquito más a las aliyas anteriores, vamos a poder encontrar que Jacob no estaba robando absolutamente nada. Él estaba cobrando simplemente lo que le pertenecía. Él nunca hizo ninguna trampa. Él simplemente, cuando Esaú regresó del cansancio y vio el potaje que su hermano Jacob había hecho, ahí hubo una transacción, una negociación. Y una negociación es muy importante. Para el Eterno es muy importante lo que sale de nuestras palabras. Muy importante lo que decimos, porque en la palabra, en la boca del hombre, radica la fuerza de la vida y la fuerza de la muerte. El Eterno toma tan en cuenta las palabras que salen de nuestra boca, que cuando tú prometes una cosa en voto al Eterno, debes apresurarte a cumplirla. De lo contrario, Hashem la va a demandar de ti. Muy sencillo. Si tú prometes al Eterno que en el siguiente mes le ayunarás 2 ocasiones, es importante que lo hagas y que cumplas, porque eso ha salido voluntario de ti, ha salido de tu boca, ha salido de tu corazón, y lo que sale de ti, tus palabras, tienen fuerza y tienen vida. Y si no lo haces, de una forma o de otra el Eterno lo demandará de ti y lo cobrará. De igual manera, todo lo que sale de la boca de los hijos del Eterno tiene fuerza y tiene vida. Así que por lo tanto, las palabras que salieron de la boca de Esaú y de la boca de Jacob tuvieron mucha fuerza y se logró una negociación. Esaú le decía, dame del potaje rojo que ahí tienes. Y Jacob le dice, pero primero entrégame todos los privilegios que tú tienes como un primogénito. Entonces, prácticamente Esaú le responde, estoy muriéndome de hambre. Últimamente, ¿de qué me sirven en este momento los derechos de primogenitura? Tómalos y quédatelos y entrégame ese guiso que has hecho. En ese momento Esaú estaba despreciando lo más importante que tenía de su vida, la fuerza y la bendición, la brajot de ser el varón, el hijo primogénito, y lo cambió por un potaje. Así que no se trata que él dio mucho y el otro pagó poco, se trata de una negociación, ambos estuvieron de acuerdo y esas palabras tuvieron un gran valor y un gran peso delante del Eterno. De manera que cuando llegó el momento de entregar la bendición a quien era el primogénito, y cuando Jacob se presenta ante su padre Isaac para recibir la bendición, él no estaba robando nada prácticamente. Él estaba cobrando en efectivo todo aquello que le correspondía por transacción, porque su hermano se lo transfirió directamente en aquella tarde que Jacob le ofreció y le sirvió acerca del potaje rojo. En esta última sexta jalilla, Isaac pronunció una bajot de 10 recitaciones sobre Jacob. Cuando Jacob sale de la habitación, entró por la cocina Esaú y preparó todo, y preparó los alimentos y el vino tal como en un principio Isaac se lo había pedido. Cuando Esaú se presenta delante de Isaac y le lleva las viandas, ve que todo está completamente descubierto y le dice Isaac, ¿quién eres tú que viene? ¿No has venido tú, hijo mío Esaú, ya a traer estas viandas y yo te he bendecido? ¿O acaso quién ha venido y ha tomado tu lugar? Entonces en ese momento Esaú comprende y reacciona de que ha sido Jacob quien ha entrado a la habitación y ha recibido la bendición que en un principio le debió haber pertenecido a él. Entonces, Esaú llora amargamente como un niño completamente desconsolado. Cuando la Torah dice que Esaú llora, la expresión, el verbo llorar en la Torah, en el hebreo original, el verbo llorar habla de una connotación tan profunda, tan sentimental, como cuando una persona llora cuando se encuentra en luto. Cuando una persona se encuentra en luto y llora desmedidamente, prácticamente no hay ningún consuelo, no hay palabras que puedan confortar el alma, no hay palabras que puedan levantar el ánimo, no hay expresiones que nos puedan hacernos sentir mejor cuando el luto invade la mente y invade el corazón, porque es un llanto
interminable, es un llanto que no encuentra en ningún lugar consuelo. Así era exactamente el llanto que Esaú tenía delante de su padre Isaac, al ver descubierto todo, al darse cuenta de que lo había perdido todo por un momento de hambre, por un momento de desesperación, por un simple plato de lentejas rojas. Ahí se dio cuenta de que todo lo había perdido y reconoce que por alguna obvia razón su hermano es Jacob, es decir, el que lo ha reemplazado por completo. Finalmente, después de que Isaac ve que su hijo llora amargamente y Esaú le reclama, le dice: ¿acaso no tienes más bendición? ¿No has guardado más un poco de bendición para mí? Eso es una manera como de humillarse y de pedir: ¿acaso no te ha quedado algo de bendición que no le hayas entregado a mi hermano Jacob? Entonces Isaac le dice a Esaú: tu bendición la ha tomado tu hermano, le he dado toda la brajot a tu hermano. Es más, se lo he dicho, tú y tu descendencia le servirá a él, vivirás bajo sumisión de él. Pero de una forma o de otra, el corazón de Isaac es movido a Rachel en la misericordia y logra entregarle una brajot hermosa a Esaú también, pero no en ninguna comparación con la brajot que ofreció primeramente a Jacob. Sobre Jacob fueron ofrecidas 10 recitaciones, pero cuando leemos la Torá detenidamente cómo Isaac bendijo a Esaú, solamente vamos a encontrar 5 recitaciones. Esto es el 50%. Quiere decir que Esaú recibió solamente el 50% sobre lo que ya poseía en aquel momento Jacob o Jacob. Por último, podemos ver nosotros que fue tanto el sentimiento de Esaú, fue tanto su dolor, su amargura por lo acontecido, que él se establece como una meta que cuando su padre Isaac muera y termine los días de su luto, él matará a su propio hermano Jacob. O sea, pensó pronto en matar. ¿No les parece esto algo similar con lo ocurrido en la Parashá Bereshit, cuando Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató? Pues de igual manera, en esta ocasión, dos hermanos, un problema. Esaú establece como promesa suya acabar con la vida de su hermano Jacob. Pero sin embargo, una vez más, Rivka estaba muy atenta, era una mujer muy inteligente, muy perspicaz. Rivka, una vez más, con atención, le dice a su hijo Jacob: he escuchado toda la conversación y tu hermano Esaú está rehusado a solamente esperar los días de luto de tu padre para darte muerte. Entonces, hijo mío, yo te recomiendo que te vayas a la tierra de Harán, busques a la familia de mi padre Betuel, a mi hermano Labán, y te quedes allá a morar hasta que tu hermano se le pase el coraje. Según el Midrash y el estudio profundo de la Torah, es este tiempo que Jacob tuvo que estar en la tierra de Harán fueron más de 14 años. Además de ello, eso serviría también para que Jacob buscara esposa de entre de la familia suya y no de entre los extranjeros o de los paganos gentiles. Así que esto fue como una doble opción en que Jacob se fue a la tierra de Harán, por un lado huyendo de su propio hermano Esaú, que pretendía matarlo, pero por otro lado haciendo cumplimiento a lo que era correcto, ir a buscar dentro de su familia, dentro de su ¿cómo puede ser?, su parentela, una esposa para sí. Entonces, aquí nosotros terminamos prácticamente en esta séptima lía, en que Jacob sale de viaje para Harán, a la casa de Labán, y en ese momento, cuando Isaac bendice a su hijo Jacob, porque ya se va de viaje y va en dirección a la tierra de Harán, Esaú comprende una cosa muy importante. Esaú comprende que su padre Isaac y su madre Rebeca no han estado nunca de acuerdo con la decisión que en el pasado Esaú tuvo de tomar mujeres cananitas, mujeres que no servían a Elohim, que no amaban al Dios verdadero y que andaban en pos de dioses paganos. Ahí entiende Esaú que la gran tragedia de su vida no es que su madre no lo quisiera o que su padre hubiese sido engañado supuestamente, sino que el gran problema de su vida radicaba en que hizo las cosas todo lo contrario a como las hizo Abraham y a como las hizo su propio padre Isaac. Porque mientras Abraham y mientras Isaac obedecían cada mitzvah y obedecieron la palabra del Eterno, Esaú quiso hacer las cosas a su manera. Mientras su hermano Jacob estudiaba Torah dentro del Mizkan, dentro de la casa, dentro de la tienda, él se encontraba afuera, en el externo. Se encontraba vinculado con los asuntos de este mundo. Se dio poco tiempo para involucrarse en las cosas del Eterno. Y el involucrarse poco tiempo con las cosas del Eterno o nada, causa que siempre el hombre tome pésimas y malas decisiones.
Esta parashá de Toldot, descendientes, lo que puede quedarse para nosotros es que cada uno de nosotros debe separar tiempo exclusivo para el servicio del Eterno, para hacer tefilá, oración, para el estudio de la Torá, de las Escrituras, para estar en comunión con el Eterno, porque exactamente esto nos ayudará a tomar decisiones maravillosas en nuestra vida y traerá grandes bendiciones como las bendiciones que puede disfrutar Jacob. Si nosotros nos olvidamos del Eterno, no frecuentamos su presencia, no nos mantenemos en oración, no estudiamos las Escrituras, puede que caigamos en los grandes errores como Esaú, apartarnos de la verdad, hacer las cosas contrarias al Eterno y lo demás ya no lo quisiera mencionar. Gracias por venir a esta ocasión, a esta parasha de Toldot. Nos vemos en la siguiente ocasión. Y el Eterno les bendiga ahora y siempre. Shalom.